Esta novela tiene un aspecto muy bonito porque si bien el título es para apagar el fuego, que se entiende como una propuesta del tema de la violencia que siempre ha existido en la región del Magdalena Medio. Sin embargo, a mí se me ocurrió en la novela hacer mención de un aspecto que influía mucho en los jovencitos de Puerto de Río, por ejemplo. Y era el caso de que en los buques llegaban las mujeres provenientes de la costa atlántica, fundamentalmente de Puerto Colombia. Entonces, a mí se me ocurrió desarrollar un aspecto acá de una mujer que se llamaba, o la llamaban Salomé. Esto era una dama francesa que llegó a Puerto de Río en los buques, en el David Arango, en el buque Darío Arango, en el buque David Arango. Y esta dama influyó mucho en la parte de amoríos en los jóvenes de aquella época. Entonces yo le dediqué unas buenas páginas a esta mujer y dice así: Salomé había subido a bordo del barco transatlántico con una enorme carga de emociones reprimidas. Fue una noche, después de haberle dado tantas vueltas a la misma idea, que tomó la decisión de cruzar el mar. Con mucha nostalgia se embarcó en Marsella, en un barco a vapor rumbo a Puerto Colombia. El 15 de enero de 1955, recién ocurrida todavía la muerte del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948, el muelle de Puerto Colombia y el río Magdalena se habían convertido en la puerta de entrada de intelectuales y artistas, de románticos y de aventureros europeos. A Salomé solamente su madre le acompañó en su partida, bajo la absoluta reserva que solo ella había descifrado, que el motivo de su viaje era dejar para siempre aquel fatídico amor. Y así empezó la aventura, guardando en su corazón los secretos de un amor que nunca llegó. Entonces, el viaje se había convertido en el refugio de fantasías eróticas. Comenzó a correr la imaginación y los recuerdos aparecieron de regreso. Al llegar a Puerto Colombia, expresó: «Qué hermoso país es Colombia». Era la primera vez que viajaba fuera de su país. Días después, decidió emprender su recorrido por el río. Era una tarde de inspiración, acompañada de una fe profunda. Tratar, desde el momento que subiera a bordo del buque David Arango, empezar una nueva vida. El David Arango pertenecía a la empresa naviera Fluvial Colombiana. Emprender este viaje era la antesala de un nuevo porvenir. Entonces se propuso hacer un diario. La recibió la noche llena de estrellas, mientras el buque avanzaba contra la corriente del caudaloso río Magdalena. Salomé nunca había visto en un viaje por río tantas sombras juntas al lado y lado, arropadas por la luna. Qué bella, tan exótica me ha recibido esta noche. Una luna llena, plateada, escondida entre la selva, siguiéndome los pasos, mostrándome posada en el agua el camino. Una noche de cuerpos parecidos que caminan en los pasillos del buque, iluminados por la luna. Al día siguiente, vistió un traje de 2 piezas, una blusa color blanco, transparente, inundada del sudor que brotaba de su cuerpo, de manga sisa y una falda color azul cielo,
que le marcaba la cintura y el pecho. Al fondo había una hilera de taburetes ocupados por un grupo de mujeres que murmuraban a su paso. ¿Quién será esa mujer de ropas ligeras?, preguntó la señora More, que venía del barrio de las Delicias de Barranquilla. En su paseo tradicional en buque por el río Magdalena a principios del año, estaban atentas a abordar a la extranjera, la señora More, mujer elegante, de cuello muy erguido, mientras se ordenaba un poco la tela del pecho, se ruborizaba y se miraba sorprendida cada una de las piezas de su vestido y se reafirmaba a sí mismo que su blusa todavía conservaba la compostura de los trajes de los años 30. Este texto es bien largo, pero es muy bonito porque Salomé, esta dama, si bien venía por problemas amorosos que tuvo en su tierra natal, pues buscó como campo de refugio y de buscar una nueva vida, llegar a América, y pues como lo dice ahí, llega a Puerto Colombia, y ahí emprende su viaje en el buque David Arango, rumbo a Puerto Berrío. Yo diría que ella no llega a Berrío porque se haya seleccionado este puerto, sino por oídas se decía de que la costa atlántica, hablar de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, eran sitios muy románticos, y eso es lo que hace que ella llegue allí y emprende su viaje en el mejor buque y subía y bajaba pues permanentemente en el río Magdalena. Esto llegó prácticamente a oído de todos los extranjeros que había un puerto que era prácticamente el corazón de Colombia en la década del 50 y del 60. Y entonces esta dama, ese puerto era Puerto Berrío, y llega a Puerto Berrío y comienza a vivir una vida llena de romanticismo, de travesuras amorosas. Siendo una mujer profesional, era muy liberada para la época y no se le daba nada entrar a tomar licor con el personal que venía en los buques, en el tren, y entrarse a una cantina y beberse hasta quedar totalmente perdida en el licor. Entonces todo esto comenzaba a verlo los niños de la época, y eso es el origen pues como de este texto. Eso sería pues como una primera parte de la novela Para apagar el fuego, porque allí aparece un jovencito de nombre Alberto, que era un jovencito que le hacía los mandados a los capitanes de los buques que llegaban a Puerto Berrío, y era un joven que iba y recogía limones y los hacían una especie de trueque con los capitanes de los buques, a cambio de, o sea, limones por camarones, por ejemplo, camarones disecados. Y este pelado pues tenía esa costumbre de ir a rebuscar los limones y traerle su buena cantidad de limones a los capitanes y camareros de los buques. Pero ¿qué quiere decir esto? Que este muchacho pues entraba con permanencia a estos buques y veía muchas cosas bonitas. Era una época muy romántica, novios y matrimonios en luna de miel se venían o iban por el río Magdalena, y entonces este pelado pues obviamente se pateaba todo este tipo de situaciones, aún hasta verlos en la actividad sexual muchas veces. Entonces este muchacho, al ver que
que Salomé frecuentaba mucho el buque. David Arango, pues obviamente él le seguía los pasos en su vida amorosa, y lo que implicaba que él después, con el tiempo, comenzó a enamorarse de esta dama. Y para eso, pues uno diría que una parte final ya, pues como de esta parte, era lo siguiente. El camarero Felipe Sandoval invitó al adolescente a que subieran, y vieron que Tere todavía estaba extendida en la cama. Tere no es Salomé, es otra de las tantas mujeres que tenían sus amigos en los buques. Hablo de los camareros del buque o del personal de capitán en adelante de estos hermosos buques. El camarero Felipe Sandoval invitó al adolescente que subieran, y vieron que Tere todavía estaba extendida en la cama. Felipe la miró con pasión y se había ocupado en detallar sus encantos. Pero ya era casi mediodía. La apariencia que mostraba ella le sirvió al camarero para inspirarse, y sin importarle el menor que estaba a su lado lo mirara. En voz alta dijo: qué afortunado sería, y qué vida arrebatada llevaría por todo el mundo si me tocara viajar por siempre con ella. Al adolescente Alberto le quedaron inquietando en sus oídos aquellas palabras, y suspiró por un momento al pasar por su mente la ansiada imagen de Salomé. Es decir, este era un joven que estaba enamorado de Salomé, y todo lo que veía allí en el buque lo trasladaba a sus imágenes. Es como que si estuviera viendo a Salomé. En este caso estaba viendo era a Tere, a otra de las tantas mujeres, como dije ahora. Pero esta era una mujer, por ejemplo, que no se le daba nada embriagarse y quedarse extendida en la cama de cualquier viajero. Pero era este muchacho invitado por el capitán Felipe, por lo que dije ahora, por el tema de los limones y el intercambio con los camarones, pues tenía acceso a entrar a todas estas habitaciones del buque. Y por eso finaliza esta ligera historia, es que este jovencito siempre quedó con la imagen de Salomé en su mente, porque Salomé, siendo una joven francesa, al fin se casó con uno de los capitanes y se fue de Puerto Rico. Y a este joven le quedó ese gran recuerdo en su mente, y todo lo compaginaba era con las veces que llegó a ver en su vida cotidiana de cerca frente a Salomé. Esto es como, digamos, una abreboca de esta novela, porque si bien es cierto trata un problema social, aquí lo que estamos hablando es que Alberto, desde muy niño, pues tuvo una situación de enamoramiento con mujeres que para él serían muy importantes. Por ejemplo, para él era muy importante a veces le acercaba a una extranjera, porque estamos hablando de la década del 50, y un pelado de 12 o 13 años acercársele a una joven francesa, pues eso ya era como un avance en su personalidad. Lo que se podía esperar que de ahí en adelante sería una persona que podría asimilar muchas cosas de la idiosincrasia de Puerto Berrío. Como ocurre también que ya en la década del 70, ya todo un joven
bachiller, diríamos que entra en ese proceso de involucrarse en la vida política y social del Magdalena Medio. Y ahí comienza una nueva vida, que es la importancia de este libro. Esa nueva vida, pues obviamente ya lo que va dando la estructura de lo que prácticamente trata el libro, o sea que al final de la novela este joven termina llamando a la sociedad que lo que había que hacer en Magdalena Medio era apagar el fuego. Esa sería pues como la parte final de esta novela. Hay algo que me llama mucho la atención y es sabiendo toda la importancia que tuvo Puerto de Río a nivel de transporte marítimo y fluvial y del tren. De repente se estanca Puerto de Río. Hablemos un poquito de Puerto de Río, por lo siguiente. Era la salida económica de Antioquia en muchos sentidos, ¿cierto? Le da todo ese desarrollo y todo ese poder. ¿Y por qué hay tan poquitas novelas sobre Puerto de Río? A ver, es algo muy particular. Yo siempre también me he preguntado sobre esto. Cuando uno lee El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, yo estuve muy atento en la lectura y casi que estudio de esta novela, porque me pareció muy particular que Gabriel García Márquez, en el recorrido que hacían los personajes principales de la novela, uno notaba que mencionaban todos los puertos menos a Puerto de Río, hasta el punto de pasar por Puerto de Río, no mencionarlo y hablar era de Nare, de Puerto Nare. Entonces es una situación pues como que a mí me quedó inquieta me inquietó mucho esa situación, que ni siquiera el Premio Nobel de Literatura nuestro se dignó tocar a Puerto de Río en las novelas que tuvo que ver con el río Magdalena. Pero yo lo que he venido analizando después de esto es que es un desconocimiento. Es un desconocimiento de los historiadores, de los literatos, de la importancia de Puerto de Río. Por ejemplo, cuando yo escribo la novela, a mucha gente le parecía muy particular que en Puerto de Río haya ido Gaitán, ¿sí? Y que haya ido al Hotel Magdalena. A la gente le parece muy curioso que en la novela haya aparecido descrito el momento en que a Puerto de Río llega Enrique Olaya Herrera en la década del 30, creo que es en la década del 30, que allí se lanzó una de sus candidaturas presidenciales cuando quedó presidente. Entonces es un desconocimiento que hay por parte de los escritores, de los literatos en general. Y digo yo que hay un desconocimiento tan de fondo sobre Puerto de Río, que yo me atrevo a preguntarle a más de un escritor, más de un poeta, si sabían de que el poeta muy amigo de ustedes, Gonzalo Arango, estuvo en Puerto de Río. En la novela de Después del hombre, él estuvo allá. Sí. Menciona. Sí, exacto. Entonces hay un ambiente bien interesante, porque cuando él llega a Puerto de Río, cuando Gonzalo Arango llega a Puerto de Río, sin proponérselo, logró entrar en contacto con los poetas de Puerto de Río de ese momento. ¿Quiénes eran? Entonces el poeta era Carlos Osa, creo que usted lo conoce, que lo llamamos el poeta de las escalinatas aquí en Medellín. Ramiro Sepúlveda, estaba Rubén Mejía, y estaba también el poeta Guillermo Bustamante, también muy conocido, fundamentalmente conocido en Bogotá. Entonces mírase que estos personajes, siendo tan jóvenes,
digamos, tenían la misma, oscilaban en la misma en aquella época. Gonzalo Arango logra entrar en contacto con estos jóvenes y en Puerto Berrío nace el Grupo Puerto. Es decir, en plena década de los años 60 y a principios de 70, en Puerto Berrío logra consolidarse un grupo bien importante de poetas, o sea, el famoso Grupo Puerto. Ese grupo se fue disolviendo por los problemas de orden público, que es una de las cosas que le interesaría a los escritores conocer, sobre todo por la misma pregunta que usted me está haciendo. Aunque nos desviamos un poco a hablar del tema del desconocimiento que se tiene de la importancia de Puerto Berrío en la década del 50, 60 y principios del 70. Entonces, si hablamos un poquito de esto, pues vuelvo y retomo, haciendo el paréntesis o cerrando el paréntesis de que esta parte literaria, hasta los literatos prácticamente desconocen la importancia de Puerto Berrío. Lo que sí se sabe es que después de que hicieron el puente sobre el río Magdalena, ¿sí? Estamos hablando del puente monumental de Puerto Berrío, el tradicional, no este que hicieron hace poco cerca de Berrío. Sí hay una realidad, es que esto acabó con el transporte fluvial, porque a través del río Magdalena pues se subía en los buques y en los remolcadores, se subía la materia prima para el desarrollo industrial. Y cuando estamos hablando de desarrollo industrial estamos hablando tanto de Medellín como también de la capital de Colombia, estamos hablando de Bogotá. Por el río Magdalena subía la maquinaria pesada para la construcción de las industrias, de la infraestructura para la industria colombiana, para las principales capitales del interior del país. Entonces todo esto comenzó a quedar truncado cuando ya los buques no subían y que por la política del momento pues comenzó a haber unos cambios estratégicos en materia de la economía del país y perdió importancia estos puertos. A eso también se le suma, por ejemplo, cuando ya le dan el toque final de la muerte de estos municipios, es el no continuar con la actividad ferroviaria, porque todavía con la actividad ferroviaria Berrío seguía siendo un puerto importantísimo, porque subían vía férrea, subían las materias primas, subían la maquinaria pesada, seguía subiendo en el proceso de construcción de la industria nacional. Pero cuando ya esto se pierde por el surgimiento del transporte terrestre, estamos hablando de carreteras, de las carreteras del momento, entonces se pierde de una vez por todas toda la posibilidad de desarrollo y progreso de Puerto Berrío y de todos esos puertos a orillas del río Magdalena. Esto ha sido ignorado en los historiadores, por ejemplo. Uno lee textos de historia y usted ve que a Puerto Berrío no lo mencionan por ningún lado. De pronto usted ha notado eso. Entonces, la pregunta es ¿por qué no lo hacen? No lo hacen es por el desconocimiento. Yo no digo de que sea por malversión que se tenga frente a Puerto Berrío, no. Es un municipio como cualquiera de los municipios de Colombia. Y de pronto en la década del 70 no se atrevían a hacer investigaciones por el tema de orden público, porque Berrío también ha sido el corazón de organizaciones contrarias al Estado colombiano. Si usted mira, por ejemplo, después de la guerra, de la violencia, perdón, en la época de la violencia, después de la muerte de Gaitán me refiero, Berrío y el Magdalena Medio también fueron corazón de la violencia, ¿sí? Entre liberales y conservadores. Y en eso hay muchas historias de muertes que transportaban, personas que habían asesinado, las echaban en las góndolas del ferrocarril, de los vagones de los trenes, de las vaporinas, de las máquinas a vapor, y llevaban vagonados para tirarlos al río Magdalena.
o a los ríos por donde pasaba el ferrocarril de Antioquia, por ejemplo. Entonces hay mucha historia sobre ese aspecto, pero la realidad es que Berrío ha sido, digamos, descuidado por los literatos, por los historiadores, para conocer la esencia y la importancia de ese puerto. ¿Cómo era un día de Puerto Berrío cuando estaba en ese auge económico en ese sentido? Los barcos, acabas de mencionar un barco emblemático que es el de David Arango, y el tren. ¿Cómo era un día en Puerto Berrío en ese momento? Era muy fantástico ver la movilidad en Puerto Berrío, porque en el día no siempre coincidía la hora para la llegada del tren con la de los buques, porque no solamente era el David Arango, había el buque Medellín, por ejemplo, habían otros buques que llegaban también a Puerto Berrío, siendo el más importante obviamente el David Arango. A ver, esto era muy fantástico porque era una movilidad permanente, era un ambiente de alegría, todo el mundo esperaba, tanto en el tren como cuando llegaban los buques, se acercaba todo el pueblo, todos los habitantes de Puerto Berrío se acercaban a las 4 o 5 de la tarde por la llegada del tren, por ejemplo, hablemos de la llegada del tren. Todo el mundo esperaba a un familiar. Y esperar a un familiar, eso era sinónimo de alegría, obviamente, porque eran personas que venían de la ciudad. Entonces esto producía mucha alegría y eran personas que traían sus buenos regalos. O la integración familiar, porque venía el joven que venía de ser estudiante en la Universidad de Antioquia, por ejemplo, en la Universidad Nacional, porque estamos hablando de una población que se movía, era Medellín, Puerto Berrío, pero también se movían Bogotá, Puerto Berrío, o se seguían Bogotá, Puerto Berrío, Bogotá, Dorada, Puerto Berrío y Santa Marta, en épocas de vacaciones. Entonces era un puerto que se mantenía en una dinámica comercial permanente. Eso quiere decir de que la gente se mantenía en una constante alegría. Primero porque había fuentes de trabajo, por el tema de los barcos, en el tema de la mercancía, del intercambio de mercancía, en el tema de la empleabilidad en el ferrocarril de Antioquia. Es decir, era un puerto que no se veía el hambre. El tema del pescado. En la época de subienda, el río Magdalena en esa época era una verdadera subienda, no es como ahora que sacan pescaditos de 15 centímetros, no, eran bagres digamos de 1,60 de grandes, ¿sí? La longitud de un bagre de 1,60, los bocachicos grandes, todos los peces que habían en el río Magdalena eran peces bien desarrollados, el río Magdalena no estaba tan contaminado, pero o sea que las clases sociales en Puerto Berrío, el de la clase más baja o digamos de más baja posición económica eran familias que tenían con qué comer, ¿sí? Si usted mira el desarrollo de esta novela, ahí hay un pasaje muy bonito y es sobre la pesca, como Alberto también se vuelve pescador Era de madrugada y empezaba el movimiento del pescado, traído en canoas y lanchas de las riberas del río abajo. Se sabía que había mucho pescado porque a la llegada en la madrugada
a mediodía o en la noche, los pescadores venían de los rancheríos cargados de pescado. Era el anuncio de la subienda. Decían los porteños que el pescado traído del rancherío de pescadores era la señal de la subienda del año. Oiga, del año. El río está en subienda. Así lo han llamado los pescadores. Y ya no llegan los peces. Tristemente, lo expresó Pacheco del Río, que acababa de llegar de la jornada de trabajo empezada en la madrugada. Ahora era el pescador de las ciénegas de barbacoas y sardinatas que hablaría con propiedad, explicando que las ciénegas están vacías por la contaminación y por las órdenes impartidas por los hombres armados, que no dejan pescar después de las 6 de la tarde. Aquí estamos hablando es cuando ya se entra en ese proceso de la violencia, ¿no? Estamos hablando ya de la década a finales del 70, 78, 79 y para entrar a la década del 80. El jefe de la ranchería de pesca fija, Pacheco, sabía cuándo estaba llegando la subienda. Por su silbido, por el oleaje del río o por los palmoteos de las aletas de los peces en el agua. El viejo Pacheco, cuando era subienda de bagre o de otro pez, maldecía la violencia. Muy tarde en la noche salió del cambuche con la mirada al cielo, que estaba oscuro. Sabía que Cristo ya estaba crucificado, pero pidió perdón en nombre de su cuadrilla de pescadores. Era época de pesca abundante. Se acercó a la ribera y cogió entre las dos manos un poco de agua. La sintió tibia y se la echó en la cara. Sintiéndose muy despierto, se agachó y apoyada en su mano inclinó su cabeza hacia la superficie firme de la ribera. Colocó el oído izquierdo, luego intentó hacerlo con el derecho, pero con este no oyó nada. Después miró a los compañeros y con la señal del dedo índice en los labios les pidió silencio. Escuchó y sintió un estruendo. La ribera vibraba en medio de la oscuridad. Pacheco, mientras más duraba agachado, más fuerte sentía la vibración. Cada pescador tenía su rancho. Pacheco conocía bien la playa que habían seleccionado para el rancherío fijo y conocía otra parecida y conocía otras pericias de pescadores más viejos del río. Dispuso de una distancia de 50 metros de un árbol que quedaba arriba del rancherío, el trazo de una línea imaginaria que iba del árbol hacia un punto cercano a unos 20 metros de distancia del centro del río y formando así una línea perpendicular a la orilla. Así se construían los ranchos. Eran los ranchos fijos, es que el pescador escogía un punto determinado porque después de haber hecho ese análisis del terreno, que puso el oído sobre el piso, que sintió la vibración del piso, es porque la abundancia de peces hacía vibrar la orilla. Entonces ahí descubría que por ahí cerquita a esa orilla iba a pasar los peces, entonces hacía una ranchería fija, ahí donde está diciendo. Pero esto es cuando había subienda, porque yo en la lectura ahí se mira de que hubo un periodo en que era demasiado abundante, ya era más bien poca, pero cuando había poca se hacía todo esto, y eso se le echaba la culpa era a la violencia en general que había en el Magdalena Medio para que no fuera permanente las pescas allí a orillas del río Magdalena. Entonces
Aquí se relata, es una parte, un pasaje de cómo descubría que estaba subiendo abundante pescado sobre el río. Después de explicarle bien a sus pescadores, mandó a uno de ellos, al más joven, fuerte y que resistiera, a zambullirse en el fondo, para que allí, en aquel punto imaginario, clavara una vara lo suficientemente profunda dentro del lecho, de modo que no se la llevara a la corriente. Se amarrara una cuerda de nilón, de la cual, a ras de piso, se prendían botellas o frascos gruesos, y dentro de cada uno de ellos se introducían 2 o 3 boliches. Estamos hablando de aquellas bolas canicas que llaman, ¿sí? Hay unas que son grandecitas, se metían dentro de un tarro y el agua las movía, y al moverse espantaban los peces de la red para que no se fueran a salir. Entonces el pez que estaba capturado no se atrevía a arrimarse a la malla, que estaba casi a ras con el piso del fondo del río. Entonces es ahí donde todos estos trucos los sabían los pescadores, y obviamente el pescador más joven era el que tenía la fuerza suficiente para resistir y bajar al fondo del río y hacer todo este tipo de instalación al lado de la malla para que quedara perpendicular, ¿sí? Desde la base del río a la parte final a ras con el río como tal. De la cuerda principal se amarraban separadamente las cuerdas de nilón a una distancia de 1 metro cada una. Era parecida a una calandria de pescar. La calandria era una cuerda larga que de ella se amarraban unas cuerdas a 2 o 3 cuartas de distancia una de la otra. Es en esta posición. La cuerda horizontal se amarraba ya en un palo, y a este costado se amarraba y quedaba ahí extendida, y entonces se le colgaban a 2 o 3 cuadras, se le colgaba medio metro de nylon, y aquí finalizaba con un anzuelo. Entonces esto se introducía al río, y los peces en busca de comida pues quedaban engarzados en lo que dije ahora, en el anzuelo, perdón. Entonces si eran 20 cuerdas, eran 20 peces que se quedaban allí, que se capturaban. Entonces así, en esa forma era que vivían los pescadores. Cuando apareció la violencia, todo eso se acabó, ya no había peces, había hambre entre los campesinos. Era una vida muy triste, campesino que se metía, o pescador, perdón, que se posesionaba a hacer un rancherío, como lo explicamos ahí en la primera lectura, era asesinado porque estaba violando los toques de queda, digámoslo así, que imponía los actores armados del conflicto. Entonces todo ese tipo de cosas comenzó a vivirla Alberto. Este personaje comenzó a ser parte de esa historia. En esa medida pues es como comenzamos a ver que la novela comienza a meterse ya en situaciones más de fondo, de problemas de orden público. Aquí lo que hicimos fue narrar una partecita, describir una partecita de cómo Alberto también llegó a ser parte de la pesca del señor Pacheco. O sea que aquel joven no solamente ya era bachiller, sino que se había vinculado a trabajar con los campesinos y los pescadores, y desde luego le tocaba hacer este tipo de actividad parejo con ellos. Por eso es que él comenzó a vivir esa ola de violencia
a la par como la estaba sufriendo el campesino, el pescador, el ganadero rico, el campesino medio, es decir, todas las diferentes clases sociales que se mueven en el campo. Entonces, este muchacho comenzó a conocer, a convivir con este tipo de situaciones y por eso se conocieron cosas muy tristes. Hay una parte en esta lectura de los pescadores que narra, por ejemplo, cómo a Alberto le tocó ver el momento en que pasaba un cadáver en el río, un ahogado, ¿sí? Entonces, él hace una descripción muy bonita sobre eso. Y la forma, digamos, la idiosincrasia del pescador también, porque es que no solamente era tristeza, era en medio de la situación tan de crisis y de violencia a orillas del río Magdalena, pues los pescadores también tenían su forma de vivir la vida en momentos de alegría, en momentos de tristeza, aún en medio de situaciones muy críticas. Voy a leer este pedazo bien interesante. Al caer la tarde, exclamó Alberto, aquí ya no hay nada más que hacer, ni que ver. Se pararon y al salir a la puerta del bar, don Pedro ya había desaparecido y el camión cargado de bocachicos y bagre habían partido rumbo a cualquier ciudad. Los pescadores se miraron y Alberto finalmente dijo, listo, ha terminado la jornada de hoy. Ya que este pelado ya comenzaba a ser un líder, ya dando la directriz a los pescadores. Mientras tanto, a diferencia de los braceros del muelle, que siempre están recibiendo de sol a sol un bulto al hombro, aquellos permanecían sentados de sombra en sombra, debajo de las palmas de coco, con la modorra encima, sacudiendo el dulceabrigo rojo para espantar los mosquitos y el sueño y el calor del mediodía. Aquí se está haciendo una comparación de cómo era la situación de los braceros y cómo era la situación de los pescadores. Solo en tiempo vidrio, como llamaban los pescadores a los meses en que no había peces, Pacheco se alejaba del rancherío con su ritual y los otros, Justiniano, Alberto y los demás compañeros, sin decir nada, alistaban la canoa con todo el instrumental de pesca y subían por el río con el chinchorro al cuarto que escondía los secretos del entable de pesca. La especialidad era la pesca fija, pero había días cuando por la falta de alimentos se convertían en pescadores móviles. Ahora explico pues cómo es la diferencia de todo este tema. Muchos alzaban la mirada al cielo como reclamando claridad. Los más viejos hacían memoria que alguna vez, en rituales de sus ancestros, se habían cogido de la cintura y daban vueltas alrededor de un círculo imaginario y al unísono, levantaban la cabeza esperando la señal de pesca. El viejo Pacheco estuvo allí en esa ocasión y terminó diciendo, entramos a la época del tiempo vidrio. Hago un paréntesis, el tiempo vidrio es el momento en que no se coge un solo pez en el río Magdalena. En el rancherío de Pacheco, todos estaban ansiosos que el padre, dedicado a pasearse por las pescas, terminara rápido con la romería. Fuera del caserío estaban las mujeres recién llegadas. Pretendían ser bien acogidas por los pescadores. Eran
Era el caserío donde se celebraban los primeros viernes de cada mes. Esta vez era especial, por ser el penúltimo viernes de Cuaresma. No les importaba el inicio de la Semana Santa. Las visitantes, después de la retirada del sacerdote, muy tarde en la noche, se entrabaron con los pescadores en borracheras desatinadas y en una orgiasca varaunda. Estaban cansados, casi ahogados de bañarse en el ron. Fue toda una bacanal de la que ningún pescador podía escaparse. Eran mujeres visitantes, de pesca en pesca, de recorrido intempestivo, y entre el embrujo de la noche y la luna, los pescadores se encargaron de poner al descubierto sus siluetas femeninas. Fueron los cómplices para que las recién llegadas también se embriagaran y se dejaran doblegar en la arena, y cuando apareció la oscuridad de la noche y el blanco fulgor de la luna llena, antes de que se escondiera por encima de la cúpula selvática, comenzó a sentirse el lujurioso afán por llegar al éxtasis. Se sintió la ondulación de los cuerpos, como la prolongación de las tibias olas del río. Había una especie de mezcla del rugir de las aguas y los suspiros y gemidos. Aquellos saciaron los deseos como queriendo dejar atrás el pescado. Ya casi eran las 12 de la noche del Jueves Santo y había que culminarlo todo. Alberto, rayando el día, recorrió las canoas. No estaba ebrio y decidió coger del brazo a los borrachos y arrastrarlos. Los llevó a un rancho y les arrojó la chinga roja encima de los cuerpos desnudos. Al mediodía, pescadores y visitantes estaban hediondos de promiscuidad. Estaban hambrientos y sedientos. Los cogió la noche de nuevo. Ya no conservaban energías por el exceso de sexo. Alberto se aventuró y dejó durmiendo a su puta. Salió en puntillas lentamente y se acercó a las orillas del río. Se asustó al sentir un hedor fuerte a cadáver. Eran los años 80. Estaba prohibido pescar después de las 6 de la tarde. Preocupado, miró a los lados. Estaba oscuro y no se veía nada, y en medio de la oscuridad arrugó el ceño y apretó los labios, no por el frío de la noche, sino que lo aturdía no poder saber del rastro sangriento. Con un respiro profundo pensó: hasta en la Semana Santa estos hijos de putas matan y los tiran al río. No hizo nada por sacarlo. Sabía lo repugnante y lo descompuesto que estaba. Los rancheros de arriba hicieron lo mismo, dejarlo seguir río abajo. Las aguas oscuras serán por el momento el descanso y la bóveda de aquel desconocido. Regresó de nuevo y no quiso despertar a nadie. Volvió al lado de su puta, pero pensando ir nuevamente a mirar si la vaguedad desdibujada por la noche era exacta a lo visto antes. Entonces regresó a ver si todavía estaba el cadáver. Una lánguida ola se lo había llevado. Quedó con el alma desgarrada. Estaba seguro que no era un forastero, pero era otro pescador que se desgajaba del rancherío
y quedaba convertido en el alimento de los gallinazos. Me senté e inclinando la mirada hacia el suelo, quedé con la imagen borrosa pero viva, con el recuerdo de aquel cuerpo solitario, que entre ondulaciones del río se perdió de vista. No perdí la esperanza y alcancé de nuevo la cara. En la curva, el río formaba un remanso. Me fui acercando lentamente y vi que en la orilla sobresalía el vientre hinchado del difunto. La luna llena tenía el color plateado en todo su resplandor, apenas para que la noche interminable fuera testiga muda del hecho macabro que comenzaba a perpetrarse en estos entornos. De Guay. Con esto quiero decir es que Alberto, a pesar de que la vida en la pesca era una vida mundana en plena Semana Santa, él estaba concentrado en otras cosas. Por eso él dejó a su propia puta, la dejó a un lado. Él no hizo parte de ese bacanal y ese mundo sexual que se despertó ahí. Sin embargo, él estaba tan concentrado que él se fue para el río a ver qué veía. Y lo que vio fue un cadáver flotante que estaba pasando. Entonces, era un mundo de contraste, un mundo de alegría, de sexo, de muertes, ¿sí? Después de haber estado el cura que pasaba de pesca en pesca pidiendo la limosna, ese era el entorno de la vida de los pescadores. Entonces Alberto comenzó a conocer esa vida. Háblame de ese momento de Puerto Berrío a nivel de lugares en la noche o en el día, qué lugares como centros culturales, sociales, económicos habían en ese momento. Uno mira, por ejemplo, estamos tocando aspectos de la novela, pero podríamos retomar lo siguiente. Si en un principio habíamos dicho que Berrío era fantástico y había progreso, era porque estaba el muelle activo con la materia prima de las grandes empresas, tanto de Bogotá como de Medellín, y donde hubieran las grandes industrias de este país. También está en su apogeo también el tema ferroviario, el transporte de carga venido desde Santa Marta hasta cualquier parte del país, en la vía férrea también. Pero cuando en un momento determinado dije que todo esto fue desapareciendo por las políticas del Estado, por el descuido en el tema de la producción nacional. Recuérdese que la producción nacional dejó de existir, producción nacional, y se convirtió en un país importador. Entonces todo esto se fue perdiendo el auge económico de Puerto Berrío. O sea que ya allí no había el sindicato de braceros. Por ejemplo, el sindicato de braceros era el sindicato de los que descargaban los buques. Era gente, trabajadores permanentes los 365 días del año, con buenas entradas económicas en la época por la permanencia de su mismo sindicato de braceros que llamaban. Pero existían también los trabajadores de la ENAVI, o sea, de todos esos buques, después de los remolcadores que llamaban cuando desaparecieron los buques. Pero también existían los obreros ferroviarios, es decir, había una fuente de trabajo que permitía un buen estatus social, digámoslo así, favorable a la idiosincrasia del puerto. Cuando digo un buen estatus social me refiero a su misma posición. Estamos hablando de la clase media, media baja, de la clase trabajadora y de los comerciantes. No existía, digamos, el miserable como tal, el que no tenía de qué comer, porque hasta el más humilde pues podía pescar, por lo que estamos diciendo. El río Magdalena
era fuente de abundante peces. Esta historia que yo estoy comentando es cuando ya después de que entró el puerto en violencia. Pero hasta el momento podemos decir lo siguiente en cuanto en materia de la cultura. Berrío siempre tuvo o siempre ha tenido sus buenos colegios. Entonces teníamos el IDEN de Puerto Berrío con 2000 estudiantes. ¿El IDEN cómo se llamaba? IDEN Antonio Nariño, nombre del prócer de la independencia. Existía la escuela Alfonso López, de la cual también fui egresado. Allí fue donde yo aprendí a leer con doña Matilde, con doña Matilde, doña Lidia Alcaraz. Bueno, había un ambiente de buena formación académica. De pronto eso estaba dentro del concepto de educación que me correspondió a mí, donde había exigencia académica como tal, y entonces el pelado aprendía a leer muy bien, aprendía a tener la formación académica del nivel que le correspondía en toda su dimensión, y por ende pues en aquella época a los niños se les enseñaba mucho el tema de la lectura, a tener contacto con la lectura. Por eso no era raro, como dije al principio, por ahí en la década del 60, finales del 60, no era raro, por ejemplo, que hubiesen habido jóvenes que entendieron el mensaje de Gonzalo Arango, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, hasta en un puerto de esto se entendía lo avanzado que podía ser la literatura y cómo se compaginaba con la llegada de un personaje importante de la literatura en ese momento y logró formar equipo de trabajo, digámoslo así, así él no hubiera sido una persona permanente en el puerto. Pero lo que sí queda muy claro es que aún en la década del 70 ese nivel de educación todavía estaba allí, y entonces había buenos lectores, buenos estudiantes, al punto de interpretar muy bien la política del país. Si los jóvenes se vinculaban en actividades políticas, como le ocurrió a Alberto, es porque eran jóvenes que estaban íntegros sobre la base de la lectura, de conocer lo del país. Quiero decir con esto es que siempre ha habido un buen nivel académico y cultural en Puerto Berrío. Allá había teatro. Había los famosos teatros que siempre hubo en los pueblos, ¿sí? ¿Cómo llaman los teatros? El Teatro Colombia y el Teatro Olaya, y donde se veía el buen cine. Quedan en el parque, por el parque. Quedan cerca del parque, al Parque del Obrero. Tengo entendido que eso hoy en día hasta le han cambiado de nombre al Parque del Obrero, o por lo menos no se entiende por qué uno de los últimos alcaldes quitó el monumento al obrero y hizo otra cosa. Pero lo que sí quiero decir es que en Puerto Berrío sí existe todavía el querer conocer el tema de la cultura como tal, a pesar de la ola de violencia que hubo. Mira, del Puerto Río, terminaste el bachillerato también en el mi vida, digamos que es así, sí. o que es así, no fue así. Pues ¿Primaria dónde? La primaria la estudié en Puerto Berrío, de primero a quinto de primaria. ¿Y en qué escuela? En la escuela Alfonso López Pumarejo. Sí. Bueno, estudié el bachillerato en el IDEN de Puerto Berrío. Allí estuvo pues toda aquella generación que le tocó hacer un famoso paro cívico en 1977, que fue un paro histórico para Puerto Berrío porque fueron más de 2000 jóvenes que se involucraron junto con los obreros ferroviarios, los obreros o los empleados del Hospital La Cruz de Puerto Berrío, con los trabajadores de la ENAVI, con todas las clases sociales trabajadoras, y lograron hacer ese paro cívico, un paro histórico. Y ahí es cuando aparece todo ese tema. En 1977 para acá comienza ese tema de muerte a secuestradores y la persecución a los jóvenes
de la época, bien sean que hayan sido liberales, conservadores, del Partido Comunista, del MOIR, en fin, hubo una ola, una corriente, una ola de exterminio hacia esa juventud. Entonces, eso hizo, por ejemplo, que en mi caso yo buscara a Medellín y obviamente pues me preparé y pasé a la Universidad de Antioquia. Pero antes de hablar de esa llegada a Medellín, que toman ambos las narras ahí, ¿cierto? No tanto, yo no toco esto porque el contenido de esta novela es, si bien es cierto, el personaje principal Sí. llama Alberto, Sí. Alberto puede ser cualquiera de estos jóvenes de la época. Lo que pasa es que Alberto, el personaje empieza es aún desde la década del 50, ¿sí? Pero es como ha transcurrido el comportamiento de la juventud en el Magdalena Medio. Y fue un joven que se puede decir de que es cualquier joven en una zona de violencia. Bueno, entonces miremos algo que para mí es un mito, algo que siempre quiero saber y ayer hablamos. Háblame un poquito del Hotel Magdalena, que es toda una presencia ya en Puerto Berrío. A ver, el Hotel Magdalena es el hotel más emblemático, casi que del Magdalena Medio. Es un hotel muy grande, muy bonito, con esas estructuras de tipo europea, y allí era donde llegaban las clases pudientes. Es decir, era un hotel donde llegaban industriales, grandes comerciantes, todo el que pasaba por buque, sí, que venía de Barranquilla y venía hacia el interior del país por buque, hacía escala, se quedaba en Puerto Berrío. Entonces era un hotel muy bonito, muy grande, muy emblemático, porque allí todo tipo de personalidades importantes del país llegaron allí a tener su estada. Entonces allí llegó a ir personajes, por ejemplo, como los presidentes de la época. Allí llegó, decía que allí se había lanzado la candidatura en los años 30 de Enrique Olaya Herrera, pero allí también en la década del 47, mejor, en 1947, allí estuvo Jorge Eliezer Gaitán, en el cual pronunció su discurso histórico, un discurso que yo lo cito textualmente, que esto no tiene ni idea la gente de lo que se llegó a manejar en Puerto Berrío. Y estamos hablando que el discurso de Gaitán fue el discurso. Este es un discurso que lo pronunció Jorge Eliezer Gaitán en Puerto Berrío. Un discurso muy largo en el cual había una consigna que dicen, las consignas básicamente es que se manejaron en aquella época era: pueblo, por la restauración moral a la carga; pueblo, por vuestra victoria a la carga; pueblo, por la derrota de las oligarquías a la carga; pueblo, por vuestra victoria. Estas eran las consignas de ese discurso, que Gaitán pronunció en Puerto Berrío. Ese es un discurso muy famoso.
que es muy particular, porque este fue un discurso que se pronunció días antes de la muerte de Gaitán, pero Gaitán ese discurso ya lo había pronunciado en Puerto de Río, imagínate. Pero vení, no te me vas del Hotel Magdalena. Sí, bueno, continúo Sí. con el tema del Hotel Magdalena. Sí. Entonces, este Hotel Magdalena, estoy diciendo ese tipo de personalidades que llegaban allí. Sí. Por ejemplo, allí llegó a ir Cantinflas, Mario Moreno. Por ejemplo, allí llegó a ir Celia Cruz. No estoy diciendo que llegaron a hacer presentaciones artísticas, sino que como iban hacia la capital en un momento determinado, a alguna parte del continente, ¿sí? En su recorrido, pues obviamente llegaban a Puerto de Río. Y el sitio donde podían pernoctar era el Hotel Magdalena. También fue Libertad Lamarque. También estuvo ahí. Cuentan la historia, la memoria oral de las personas que todavía no han fallecido, que allí llegó a ir selecciones como el Uruguay o Paraguay a hacer sus prácticas cuando iban de paso, que iban para Barranquilla, que se hacían su zona de calentamiento, y eso influyó mucho en la generación futbolística de Puerto de Río. Puerto de Río tuvo una época que dio buenos jugadores de fútbol. ¿Qué relación ves que está muy presente entre la política y la literatura? ¿Qué relación qué? Tenés entre la literatura y la política. A ver, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Primero porque yo fui más político que literato. Como usted puede ver, pues yo empiezo a escribir más bien, ya es tarde. Digamos, entre comillas tarde, pues, porque uno no puede mirar el tema de la literatura en temas de tiempo. En cualquier momento usted tiene la chispa y comienza a escribir. Pero yo digo que existe una relación. Lo que pasa es que lo diferencia es el juego de palabras. No, las palabras son muy bonitas y en la literatura se describe la literatura es con las palabras bonitas, no con palabras muy crudas. En la política sí se maneja mucho de que usted va a escribir es con palabras muy puntuales. Usted no puede emplear metáforas y una cantidad de cosas y de adornos literarios para escribir documentos o material de estudio y cosas por el estilo. Pero a mí se me ocurrió cómo manejar esos dos aspectos. Por ejemplo, aquí hay una parte que con eso podría yo, vamos a ver si la encuentro, sí. Por ejemplo, es muy dado escribir sobre el Magdalena Medio y entonces son documentos históricos. Y en esos documentos entonces dicen que en Puerto de Río hubo 5.000 muertos que fueron tirados al río, que están en fosas comunes para allí, y si van a describir el asesinato de una persona, entonces lo describen de una manera muy macabra, es decir, muy amarillistas para referirse a eso. Yo no tengo ese estilo. Yo, por ejemplo, hice lo siguiente, para que miremos la diferencia de lo que yo estoy diciendo. Muy tarde de la noche. Aquí voy a describir el tema de una muerte de un dirigente muy querido dentro del Partido Comunista y que fue un personaje que fue concejal del Partido Comunista en Puerto de Río, y quien haya estudiado en la Autónoma tuvo que haberlo conocido en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Entonces dice así: muy tarde de la noche, Alberto se había dormido con la radio muy cerca al oído. Tenía las manos aprisionadas contra el pecho, como si fuera el primero en caer. Cuidaba el lado del corazón. Lo tenía a punto de estallar. Creía ver el andar acelerado de los hombres armados, pasando casi junto a su cama, y sin salir de la escena, aprisionó tan fuerte los dientes que los demás desde sus cuartos escucharon
el rechinar permanente. Se despertó asustado. Del susto se sentó al borde de la cama. Estaba bañado en sudor por estar imaginándose la muerte. La realidad es otra, y así, con suspiro y alivio, fue reposando su cuerpo. Todavía asustado y sudoroso, se preguntó por qué estaba soñando con esto. Se levantó en busca de un vaso de agua. El calor era intenso y lo soportó hasta hasta medianoche. Era una noche interminable. Miró por la ventana, pegando su frente a las rejillas que separaban su alcoba de la calle. No se veía ni un alma, ni siquiera el campanero de las ánimas, que rondaba después de las 12 de la noche en el rescate de las almas en pena. Contempló la calle detenidamente y con sigilo observó las casas del frente y después miró a los lados, retorciendo su cuello, pero no vio a nadie. De pronto escuchó unos ruidos. Un perro callejero ladraba tras un desconocido. No se le escuchaban ni los pasos. Al rato no sentía el sudor. Se le había mezclado con el miedo. Calor en la cara y piernas con escalofrío. Es miedo por Dios, dijo Alberto. ¿Por qué tengo miedo a estas horas?, se preguntó. Volvió, se asomó y contempló las orillas, las solitarias calles, con angustia e impotencia. Todavía estaba en el trance entre el sueño y la realidad. La calle se veía poco iluminada y avanzaban dos hombres, como cualquier caminante del puerto. Está amaneciendo, dijo. Tocaron 3 veces la puerta y llamaron: Alberto, Alberto. Y Alberto, después de saber quién tocaba, con sigilo abrió. Lo asesinaron, dijo Armando, entrando atropelladamente. ¿Recuerdas el boletín de mayo de 1980 que decía: muerte a todos los comunistas del puerto, firmado por el MAS? Alberto hizo memoria. A Jaime Nevado, ayer por la tarde. ¿Pero a quién mataron? A Jaime Nevado, ayer por la tarde. Alberto había llegado aquella noche. Era el 22 de julio de 1982, 6 de la tarde. Su sangre salía lentamente de su pecho. Pendía de allí un pequeño hilillo color carmesí que ya hacía formando un círculo color escarlata. Su rostro no estaba perturbado por la muerte. Aquel ilustre joven había fenecido con honor, consciente de cuál podía ser su fin. En su mirada quedó reflejado lo que le faltó por hacer. Meses antes habían asesinado a Francisco Foronda, a Luis Rodríguez y a Luis Ángel Acevedo. Mataron a Luis Ángel Acevedo. ¿Cómo nos dolió esa muerte políticamente estúpida? Porque pertenecía a un partido que no apoyaba a los insurgentes y socialmente canallesca, porque Luis encarnaba a esa juventud a la que le ardía la inequidad social, la injusticia y la acumulación de la riqueza en pocas manos. Esa juventud que empezaba a hacer de la indignación una plataforma de lucha y sobre todo a desafiar el statu quo, a la podredumbre política, a los abusos del poder. Por eso lo mataron, porque era una voz recia,
clara y contundente. Esta sola voz producía más miedo que una misión de bombarderos. Callados estaban a la espera de la hora indicada. ¡Qué asco me da! ¡Qué asco me da esto!, murmuró el forastero que hacía horas estaba rondando por el parque. No creo que sean tan desafiantes, se dijo. Se quedó mirándolos, casi separándolos uno a uno, mientras la multitud en silencio se hacía presente. Aquel hombre elaboraba imaginariamente en su pensamiento el sello de su presencia. ¿Para qué vivir así? Si en la noche mis manos cegarán sus vidas. No me da remordimiento verlos morir. Siento gozo al saber que mi obra en la noche es perfecta. Recibo honores, escalafones y dinero. Siento un cúmulo de sensaciones que me hacen olvidar cualquier culpa. Las calles en la noche se vuelven laberintos y la víctima sabe que su muerte está dibujada. Su caminar es lento y la mirada perdida. Al instante yacen extendidos sobre el mapa delineado por sus pasos sobre un charco circular de color carmesí. Hablemos un poquito de vos. Hay algo que me llama la atención, es el apellido tuyo. Calasanz, ¿ese apellido de dónde viene? Pues mi papá era costeño, ya falleció hace 3 o 4 años. Y Basilio... Es que mi papá llamaba Basilio Calasanz, Sí. ¿sí? ¿Y el otro apellido tuyo cuál es? Palacio. Palacio. Sí. Llamas... O sea, mi nombre es Basilio. Sí. Mis apellidos son Calasanz Palacio. Bueno, hablemos de tu proyecto de escritura. ¿Desde cuándo? A ver, me imagino que fuiste buen lector, ¿o no? Pues no digamos que fui muy buen lector, o buen lector sí, pero de literatura política. Bueno, contame una cosa, ¿en qué momento te dio por escribir? A ver, es una pregunta muy interesante porque yo siempre he tenido como latente la llamita encendida por escribir. Yo recuerdo que en esos movimientos estudiantiles, pues si yo estaba vinculado en esa época en un partido de izquierda. ¿En cuál? En el MOVIR. Yo era militante del MOVIR, pues obviamente el MOVIR participaba en los movimientos estudiantiles con una posición muy diferente a los demás partidos, porque no manejaba el tema del terrorismo, sino el tema del discurso, que era lo que nos diferenciaba de las otras fuerzas. Pero esto implicaba que había momentos en que uno iba a la biblioteca, ¿no? La biblioteca principal de la universidad, y yo allí me sentaba, pues abría mi agenda y escribía poemas, o se me daba por escribir algún acontecimiento, y sí notaba que en lo que yo estaba escribiendo sí había como latente el tema literario. Era un escrito que no era tan panfletario, tan político, tan académico, y en esa medida yo tenía dificultades para escribir un boletín. Yo no podía escribir un boletín porque lo estaba escribiendo en un poema. Entonces había como algo innato en eso. Pero quiero decir con esto que en 25 agendas que tengo, usted en cada agenda, cuando la abre, encuentra en alguna de las páginas encuentra algún poema o algún escrito de esto, porque es que esta obra surge, que es una de las preguntas que me han hecho, es ¿en qué momento escribí yo esta obra? Estando ya trabajando en Bogotá, estaba en la Contaduría General de la Nación, pues
en momentos en que no había nada que hacer, que no había llegado el trabajo, la actividad que me correspondía hacer, pues de todas maneras me dedicaba a escribir. Iba escribiendo página a página, o cada que llegaba a Medellín, entonces rebujaba las agendas. En las agendas veía yo que había cosas escritas hacía 15 años y iba concatenando todo esto y dio origen a este libro. Esa es la realidad. Pero quiere decir que en Bogotá es donde yo, a mí se me despierta más como el deseo de escribir. No sé si es por la soledad en ese momento o por la cercanía a los grandes escritores, como usted. Pues con usted pues apenas vengo a conocerlo y lo que hace que vine en estos días he venido estando en contacto con escritores, no había tenido esa oportunidad en Medellín. Entonces así ocurrió en Bogotá, que iba a haber un conversatorio con el escritor William Ospina, que iba a haber el Festival de Cine, entonces iba a estar Gustavo Nieto, que en el bar El Quijote, que entré a tomarme un fresco con un amigo de acá de Medellín, pero que vivía en Bogotá, que me había invitado a ese sitio. Cuando menos piensa me presenté, vea, ese es Víctor Gaviria, ¿sí? Vea, ese es el escritor Pedro Clavertelli. Entonces, pero ¿quiénes son las personas? Entonces, cuando comienzo a ver que es que yo estaba en medio de una cantidad de personalidades comprometidas con el cine, con la poesía, con la novela, con mil cosas, entonces eso me despertó a mí otra vez lo que alguna vez quise hacer, que no lo hice porque se me truncó debido a estar metido en tema de razonamientos políticos. Buen hombre, Basilio Calasanz, un nombre que yo pensé que era un seudónimo. Sí, eso me han dicho. Bienvenido a Medellín, donde eres aquí. Falta mucho por hablar. Sí. Hoy nos concentramos en el texto tuyo, que vamos a escribir sobre él y a seguirlo leyendo. Un abrazo y mandarle un saludo a tus amigos del MOIR y del país y a todos y a la familia. Pues me gustaría, antes de dar el saludo, hacer claridad. Yo hoy en día yo no milito en el MOIR. Yo me alejé mucho de esto por muchas razones. Pues que debe quedar muy claro eso. Soy más bien un demócrata. Hago parte del equipo de un senador. Pues si quieres saber un poquito de eso. ¿De cuál? Del doctor Juan Felipe Lemos. Es un senador del partido de la U. No estoy metido en cuestiones polarizadas y más fácil sigo los lineamientos de este senador. No estoy haciendo política, pero sí es para hacer claridad que yo no milito en ningún sector de izquierda hoy día, sino que tengo mis mejores relaciones y recibo orientaciones más fácil de este joven senador. Bueno, ¿cómo ves a Medellín? ¿Quiénes? ¿Qué hace estos tiempos? Mando muchas saludos, pues obviamente a todos mis grandes amigos que tuve en la Universidad de Antioquia. Y muy importante porque hoy día los veo más que nunca muy comprometidos con la literatura. A ellos les ha parecido muy simpático el tema porque ellos nunca me conocieron a mí metido en estos campos y desarrollando literatura. ¿Y qué piensa tu esposa? ¿Tu esposa cómo se llama? Frankelina Higuita, es educadora también. ¿Y qué dice cuando empezaste a escribir? ¿Te apoya o no? Pues ella siempre me ha apoyado, ella siempre me ha dicho escriba porque yo veo que usted, como ella ha sido la primera lectora de las cosas que yo voy escribiendo, pues si miramos las agendas y ve poemas, ella inclusive me ha estado diciendo, yo le he visto a usted más de 45 poemas en todas las agendas, ¿usted por qué no organiza eso y lo publica? Es lo que ella me ha dicho. ¿Y qué te dice tu hija? La hija es una joven también, hoy es abogada. ¿Cómo se llama ella? Astrid Jimena Calasanz. ¿Y qué te dice? Ella es una niña abogada que
que le gusta leer también. Ella le gusta leer, pero a la vez es muy pragmática. Tengo entendido que le gusta la poesía. Acuérdate que los escritores somos muy soñadores. Sí, sí, eso es cierto. Y soñamos y tratamos de hacer realidad las cosas que pensamos, que soñamos. Y tenemos una cualidad, y es que lo que pensamos lo transformamos en letra. Eso es lo que yo he venido haciendo. Bueno, Basilio, un abrazo. Gracias por esta charla. Muchas gracias a usted por haberme permitido como este espacio. Es como primera vez que resulto yo entrevistado por un escritor. Pero interesante porque compartimos un lugar que es muy caro para ti, que es Puerto Berrío. Sí, sí. Y también que tengo muchas reminiscencias de él. Un abrazo y feliz tarde. Muchas gracias, muy amable. Muy bien.